Sí, hola mi querida gente, que yo soy el Pepillito. Es que quería hablaros de una cosa, que vosotros sabéis ya que nosotros llevamos un X tiempo analizando a un chico que se llama el Dominic colombiano, o sea, por lo menos que la gente le llama así. Y es que lo que está pasando es que a mí me influye un poco porque estoy muy fastidiado de ver luego a un chico que ha venido de la Comunidad Europea, que yo también soy europeo, y también soy humilde, pero de verdad lo soy, que así estoy criticando un poco al tal querido Dominic, que es que por eso lo digo el mensaje también claramente al Dominic, por ejemplo. Dominic, que yo sé que a lo mejor nos estás escuchando y lo que no has hecho bien es que has abusado de la gente. Eso ha sido una falta lo que has hecho, porque en vida cuando una persona luego te da la bienvenida o está diciendo que como tú vienes como extranjero a mi país y yo te trato bien, nunca hay que abusar luego de la buena actitud de la gente. Y lo que tú has hecho ha sido muy triste y yo te voy a decir por qué. Porque yo he nacido, me he criado en España y me vine con mis padres a Alemania. Y tú, como dices siempre ruso-alemán, has hecho una falta muy grande. Y te voy a decir lo que has hecho, no, lo que no has hecho correcto, ¿sabes? Que el problema es siempre cuando nosotros sabemos en vida que hay varios pueblos en el mundo y nosotros sabemos que en el mundo no es así como cuentan hoy en día, es más como en la Biblia. Y no sé si tú eres muy creyente y si has leído muy bien la Biblia, pero la Biblia nos dice que nosotros éramos todos iguales. La Biblia está diciendo que nosotros éramos o somos todos únicos. Y la Biblia también siendo cristiano habla de la hermandad. Habla de la hermandad entre los cristianos, no entre los cristianos y los musulmanes y tal. ¿Y por qué, por ejemplo, digo esto? Yo te digo esto porque tú has nacido en Alemania, y tienes hasta la física más alemana que hay en el mundo. Y luego cuando tú has estado en Alemania estudiando, no puedes criticar a tu país, a tu patria, sabiendo luego que este país te dio todo. Este país ha hecho posible que tú has podido ir a la escuela. Este país ha hecho posible que tú has estudiado, que como tú lo has dicho en inglés, negocios internacionales, international relations, y luego estabas buscando en el mundo, sabiendo tú como alemán y sabiendo igual que yo, que las mejores universidades que hay en el mundo eran de los americanos, de los ingleses y de los alemanes. ¿Y por qué? Lo sabemos. Porque cuando nosotros somos inteligentes y hemos viajado un poco, y tú dices siempre que has viajado un montón en tu vida antes de haberte mudado ahí a Colombia, porque te gusta más Colombia y odias a Alemania. Si tú has viajado tanto, deberías que saber luego, si has viajado, has estado un poco en Latinoamérica y si has estado en España, a dónde mandan los pudientes siempre a sus hijos. ¿A dónde mandan siempre, hablando de la escuela, los pudientes a sus hijos? Todos los españoles de los pudientes tienen el interés luego que sus hijos aprendan el alemán, todos, o aprendan el inglés. Y todos de los pudientes, de los españoles pudientes, todos los pudientes mandan a sus chicos a escuelas americanas, inglesas o alemanas, que las tienes en Madrid y las tienes en todas las capitales de España, de las grandes. Y luego si tú pisas y vas a Latinoamérica, por la historia que tiene a Latinoamérica. ¿Sabías también que estando en Perú, estando en Chile, estando en Venecia, estés a donde estés y vayas a donde vayas, desde Panamá a Chile, a no sé dónde, hay siempre que lo que hay de escuelas, a ver lo que hay, a ver lo que hay de las escuelas, que me estoy tomando aquí un café. Me estoy tomando un café con todos mis amigos colombianos y latinos. Y como español te lo digo, ¿qué es lo que hay ahí de escuelas? Que la respuesta es fácil. Que hay escuelas alemanas privadas. Y no las hay nada más porque había antiguamente mucha migración, mucha gente que iba así, había muchos nazis, que hay que decir las cosas tal como eran y como son, que los de los alemanes que han ido a Latinoamérica han sido todos de la secta, como tienes el pueblo Amish, el Amiche, que han sido de la secta, y la mayoría que han sido alemanes de la secta no eran ni siquiera alemanes.
han sido rusos alemanes como tus padres, porque dices el ruso alemán. En Latinoamérica, el pueblo de los alemanes que tienes hoy en día ahí, eran nazis o eran de la secta, como en Estados Unidos, Pensilvania, Amish, los Amish people. Y por eso hay, por ejemplo, tantas posibilidades en Latinoamérica. Pero ahora os pongo otra cosa, que os digo como blanco, os voy a decir otra cosa. Que yo he viajado mucho y hay que decir las cosas tal como eran y como son. En Latinoamérica la mayoría de la gente es más abierta que en la Comunidad Europea. ¿Por qué? Eso es porque la mayoría de los países eran países pobres. Comparado a España y a Alemania y a toda la Comunidad Europea, eran siempre los países de Latinoamérica más pobres. ¿Y por qué más pobres? Porque tenían siempre la dificultad cuando tú has tratado con el comunista, que no podías hacer luego lo suficiente para adelantar luego a tu país. Y todos los países de Latinoamérica que han tratado con los rusos, o todos los países que han tratado con el comunista, han sido lo que menos han adelantado en vida. Venezuela, Bolivia, Cuba y otros países. Y los países que se han metido con el americano siempre ha adelantado más. ¿Y quién se ha metido con el americano o con los alemanes? Porque en el mundo hay una mentira grande también, que hablamos también de la mentira grande que hay en el mundo. El americano nunca ha tenido nada contra el Adolf, nunca, nunca. Ese ha quitado nada más al Adolf porque ha sido competencia, no porque ha matado a los judíos. Eso es la gran mentira que hay en el mundo, que yo sé muy bien de las culturas de la historia. Porque si hubiera sido así, ¿cómo es posible que el 50% de los americanos hoy en día son de ascendencia alemana, si el americano realmente ha tenido algo contra los alemanes? ¿Cómo es posible que el 50%, hoy en día casi el 47% de los americanos, hasta el Trump, que le odiaban en Alemania, en toda la Comunidad Europea, pero el Trump era de ascendencia alemana? ¿Cómo es posible entonces que la mitad de los americanos eran de ascendencia alemana? ¿Cómo es posible, hablando de la historia de Chile, que dicen que el Pinochet era el dictador, luego el peor dictador que había en el continente, y no hablan del Stroessner, el tal querido Alfredo Stroessner? Que el Alfredo Stroessner ha sido el peor dictador de toda Latinoamérica, pero no lo cuentan hasta en la Comunidad Europea ni en España lo saben. ¿Por qué? Porque ese ha sido amigo de los nazis y ese ha sido amigo del americano. Porque el americano siempre ha ayudado al nazi y ha combatido nada más contra el Adolfo con el picote, porque ha sido competencia, porque ese no ha sido tan inteligente como el Franco antiguamente. El Franco ha sido más inteligente porque ¿qué lo quería? ¿Qué lo que ha dicho? Ese ha dicho: yo me quedo con lo mío, que yo tengo buena vida, que yo tengo al pueblo español, que yo no quiero saber nada del otro jaleo, eso no es mi asunto. Y ha sido más inteligente. El otro ha sido como el americano, porque quería todo el mundo, quería todo, no quería luego que alguien de la otra gente coja y tenga algo del pastel. O sea, no quería dar ningún trocito a nadie. Eso ha sido la falta que ha hecho, y eso ha sido porque le quitaron del medio, porque el americano no tenía nada, pero nada contra los alemanes y contra los nazis. ¿Y sabéis por qué? Y por eso hablo también del Dominic Wolf, que no sabe nada, ha abusado del pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque los países en Latinoamérica a donde más alemanes hay son que económicamente van también bien. ¿Cuáles son los países a donde hay muchos alemanes en Latinoamérica? Chile. La mayoría de los chilenos, alemanes. La mayoría de los argentinos, si no eran italianos, eran alemanes y españoles. Y por eso, y si hablamos de Colombia, si hablamos de México, si hablamos de Brasil, hay siempre los negros y los blancos. Y ahora, ¿por qué a donde los negros no hay infraestructura? ¿Por qué a donde los negros no hay una buena economía? Y ahora, ¿por qué a donde los blancos siempre funciona bien la cosa? Porque esta gente, y yo soy blanco y estoy criticando también a otros blancos, siendo yo blanco, la mayoría de la gente que eran todos de otra ascendencia, los que iban a Chile, los que iban a Brasil, los que iban a otros países,
han actuado la mayoría como el Dominic Wolf colombiano, que no eran de allí y han intentado de encontrar luego el camino, cómo adelantar luego en la vida y cómo meterse todo en los bolsillos. Y eso es la verdad, eso es la razón. Y así lo hizo también el Dominic Wolf, sabiendo que los latinos y los asiáticos son la mayoría muy abiertos, son simpáticos, hablas con ellos y das interés y dices, a mí me gusta la canción japonesa, me gusta tu país, me gusta tu comida, y luego todos los asiáticos te invitan a tu casa y no te cuesta ni un centavo ni un céntimo cuando estás allí, por ejemplo, comiendo, porque no te cuesta ni nada, te invitan a tu casa y no te cuesta ni un centavo ni un céntimo. Eso es la realidad. Y el Dominic Wolf lo ha hecho así. El Dominic Wolf ha visto que en Alemania, yo como alemán, ha dicho el Dominic Wolf, no he sido de los que tenían el nivel más alto haciendo los estudios, que había a lo mejor gente mucho más inteligentes que él, y cuando tú vas a la universidad luego no puedes entrar nada más así, no puedes decir a la gente, oye, déjame entrar a la universidad, que hay requisitos. Y no ha cumplido con los requisitos. Y luego ha mirado y ha visto en el mundo que en Colombia, en Bucaramanga, casi no tenían requisitos, porque esta gente es como en Hong Kong, que si yo me iría el día de mañana, pero no tengo ni puto interés, a un país asiático, es que es para un europeo fácil y hasta que te pagan mejor que en Europa, en la Comunidad Europea, porque cogen a un europeo como marioneta, como propaganda, y dicen, ah, aquí tengo al fulano, y el fulano, siendo alemán, inglés, español, ha venido aquí, ¿y por qué habrá venido el colombiano, el español, a nuestro país? Y luego se aprovecha de la gente. Y eso ha sido el Dominic. El Dominic luego ha sacado la bandera, rubio con los ojos azules, y ha dicho, yo soy colombiano de corazón. Luego ha sacado la bandera. Y claro que en la Comunidad Europea la gente hubiera reaccionado distinto. En España, en Alemania, en todos los países de la Comunidad Europea, menos en los países pobres como Bulgaria, la mayoría de la gente hubiera reaccionado distinto, porque en Alemania hubieran dicho, hey, tú eres el más alemán de los alemanes, chinito. O en España, ah, que el Pancho ahora sale ahí y nos hace el español, el Panchito. O sea, eso es lo que está pasando y hay que acabar luego con su fama, por eso estoy aquí. Porque lo que yo quiero es que la gente vea que yo soy también de la pobreza y que la gente humilde vea que yo tengo 3 hijos. De verdad no tienes que coger a una persona así como ídolo, ¿vale? Que hasta hablando del fútbol es lo mismo. Si a mí me preguntan mis hijos, ah, papá, el Mbappé me gusta, le digo, al Mbappé nada, del Mbappé nada. Que a este no tienes que escogerle de ídolo, ¿sabes? Porque es muy mala gente. Y porque hay gente en vida, como el Dominic Wolf, luego el Mbappé en Francia igual, que son mentirosos. Son mentirosos porque lo que ellos están haciendo es la propaganda, el marketing. Abusan de la gente, de la gente que no ha ido a la escuela. Mi abuela nunca ha ido a la escuela. Y ha sido muy buena gente, mi abuela. Y lo que pasa es, una persona que no va a la escuela es muy fácil de luego convencer a la persona de tal o tal cosa. Y esto también es algo lo que él sabe. Él sabe que en estos países hay mucha pobreza, hay, por desgracia, mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a la escuela. Y a estas personas, aunque seas buena gente, si no has estudiado mucho en tu vida, si no has leído, si no lo sabías, que eso le pasó también a mi abuela, que ha sido la persona, la mejor persona que hay en este mundo, pero lo único lo que tenía ha sido es que ha sido fácil de convencerla y muchas veces no se ha fiado de la gente, se ha fiado nada más de la familia y no se ha fiado de la gente porque no sabía luego cómo, no iba a la escuela, no sabía cómo funcionaba esto ni lo otro, y entonces lo que ella hizo ha sido que no se ha fiado casi de la gente, de los desconocidos. Y así es.
que por eso digo siempre que yo hablo siendo español y también tengo la ciudadanía alemana, yo hablo como buena persona. No es luego te hablar como español, como alemán, como italiano, lo que sea. Yo hablo como, como una persona normal. Yo hablo como una persona normal. Una persona cálida. Que tiene el corazón aquí. Aquí. Es aquí a donde yo tengo el corazón. Y eso es lo que hay que hacer en vida. No tienes que esperar luego que uno salga de la fila. Lo que tú tienes que hacer es luego escuchas aquí tu corazón y si llevas el corazón en el buen sitio, el resto ya viene automático. Y eso es lo que nosotros hacemos con este Dominic, que ese no tiene corazón, aunque haya dicho que era colombiano de corazón. Es que no tiene ningún corazón, que es un sinvergüenza. ¿Cómo es posible que tú vas a la calle, haces un vídeo, ves a la gente pobre, haces un vídeo y preguntas a la gente, es que quieres algo, quieres mis zapatos, quieres mi ropa, es que yo tengo todavía, que yo soy buena persona, y haces de esta situación, de ese momento, un vídeo? Eso es un sinvergüenza. Si yo he sido muy buena gente siempre en mi vida, y lo soy con los buenos, que yo invité mucha gente antiguamente a mi casa, que yo he ayudado siempre a los latinos y yo he ayudado siempre mucho a la gente. Y cuando yo ayudo a la gente es que no tiene que ver el vecino que yo he ayudado a tal o tal persona. Que en vida hay que ser humilde, que la mayoría no tiene que saber luego si yo he ayudado a mi vecino, si yo he ayudado a otra persona porque tenía la necesidad. Que yo me cierro la boca, quedo con la boca cerrada, ayudo, y eso tiene que ser luego lo normal, lo más normal en el mundo. Que ayudo a la persona, el que tiene la necesidad, le ayudo y no tiene que darme nada, no tiene que devolverme nada. Que yo le doy algo, lo que sea, y ni siquiera tiene que devolvérmelo. Así, eso es una buena persona en vida. Y lo que yo hago es que yo haré todavía un montón de vídeos porque lo que yo no quiero es que yo no quiero ninguna fama. Yo no quiero ninguna fama. Como soy. Yo soy como soy. Que yo no quiero ninguna fama, yo no quiero tampoco que la gente diga, esto, lo otro, tal y cual. Yo quiero nada más que los pequeños, que yo tengo también 3 hijos, que en el mundo así como funciona todo en este mundo ahora, que es algo triste de ver luego que la gente, aunque hayas hecho en vida muchos esfuerzos, que no hay ningún reconocimiento cuando tú te esfuerzas. Por ejemplo, hoy en día ya es así que hay gente que se esfuerza mucho, pero no hay ningún reconocimiento. No hay ningún reconocimiento. Y eso es lo que nosotros vemos. Y todos los que nosotros estamos viendo ahí en Internet, eso no es la realidad. En Internet luego la mayoría de la gente tiene siempre mucha valentía, tiene la boca floja, pero los jóvenes lo que ellos no saben es que para ellos esto es la realidad, lo del Internet y todo, pero eso no es la realidad. El Internet hay que usarlo nada más para impedir luego a la gente que crea tonterías. Y en vida hoy es así, es todo lo contrario, que en Internet luego cuentan muchas cosas, bobadas, tonterías, y los jóvenes se lo están creyendo. Y con esto hay que terminarlo. Que la gente no se crea todo lo que cuenten allí en Internet y todo, pero el único modo luego para alcanzar a la gente, lo lamentable, lo triste, lo que es en vida, es que hay que usar el Internet, que para unas cosas es una buena tecnología, hay que usar también al Internet, aunque no quieras hacerlo lo que es el principal mensaje, lo que la gente está dando en Internet, tienes que usar también este modo para que la gente pueda escucharte y para que la gente vea lo que tú estás diciendo y para que la gente luego en el día de mañana pueda cambiar luego de la actitud o pueda cambiar luego de pensar las cosas. Pero lo que yo te digo todavía, que yo estoy aquí en Internet, es que yo te digo una cosa, Dominic, que eres un sinvergüenza. Y pronto o tarde llegará luego a la luz la realidad. Y la gente es que sabes en vida
que yo he conocido a mucha gente también que quería abusar de mí, que ha abusado también gente, o sea, como tú, de la gente. Es que al fin y al cabo es como dice el refrán, como ha dicho la Shakira, Dominic Wolf. A ver si oyes lo que yo estoy diciendo. Al fin y al cabo, ¿quién gana? Al fin y al cabo, ¿quién gana? ¿El pique, pique, pique? ¿O ha ganado la Shakira? Y eso es lo que nosotros estamos ahora en este momento haciendo. Que el que pica, 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 ese al fin y al cabo no gana. Y eso pasa a los catalanes, eso le está pasando a los catalanes porque tienen el apellido francés como el pica, pica, que nosotros hablando como español luego los españoles saben pique, pique, pica, pica, el tacatá, pero para los franceses el piqué es el que le han robado. A ese le han robado los calzoncitos cuando era pequeño. El pique, pique, el robado, el chico robado. Y a ti te va a pasar igual. A ti te va a pasar igual por ser sinvergüenza. A ti te va a pasar igual por ser tonto. Porque como yo digo, hasta el gobierno colombiano está en tu contra. O sea, fíjate, que es nada más tiempo. Es nada más cosa de tiempo, es nada más cosa de poco. Tarde o temprano, como ya tienes el gobierno colombiano en tu contra, se acaba tu fama. O sea, lo que yo ni siquiera tengo que hacer este vídeo, pero lo hago como persona humilde para los humildes. Y te queda poco tiempo, Dominic, te queda poco tiempo. Te lo creas o no te lo creas, te queda poco. Y al fin y al cabo acaba tu fama. El gobierno colombiano acaba con tu fama y si no el Pepillito. Yo. Porque yo estoy fastidiado de ver luego que llevamos décadas y años que son nada más que los pudientes que ganan. Porque siempre en vida han sido los pudientes los que han ganado y siguen los pudientes que ganan. Y hay mucha gente en la música, en todos los sitios. Hay alguna gente que se cree de verdad que el que está jugando al fútbol como el Mbappé era un negro pobre. Pero la realidad es todo lo contrario, que este es parecido a el Dominic Wolf, o sea, no sé si le conoces. Que hay en vida gente que son mentirosos. Y tarde o temprano la cosa se soluciona sola, automáticamente. Vale, y entonces por eso hemos hecho este vídeo y para toda la gente humilde que hay en este mundo, es que de verdad os estoy saludando. Lo único lo que a mí me gustaría es que me des cada vez más apoyo porque vosotros podéis saber luego que esto no se soluciona siempre tan fácil. Las cosas se solucionan en vida cuando tienes la ayuda de alguien. Y lo que yo estoy necesitando es la ayuda de vosotros. Y es que yo tengo miles y miles de ejemplos para demostrar luego lo que era una persona buena, una persona humilde. Y es la única posibilidad que nosotros tenemos en vida, es que para que la mayoría de la gente al fin y al cabo lo que no están viendo, vea de realmente lo que es una buena persona en vida, que ni siquiera la mayoría hoy en día todavía lo sabe. Y eso es claro que algunas personas están abusando luego de la gente, de los latinos, de los asiáticos, porque saben que a estos países pobres la mayoría de la gente a lo mejor no ha estudiado, son más tradicionales, son más abiertos, se interesan a porque lo que es la cultura, la comida, y no se interesan tanto como la comunidad europea de tener luego un coche grande y de la plata y de esto y la otro y de la envidia. Y como nosotros en la comunidad europea tenemos mucha envidia, mucha gente celosa, mucha gente tonta, mucha gente que ha estudiado pero habla nada más chorradas y tonterías, es que es bueno luego de tener también gente como a mí. Gente como a mí que de verdad tiene el corazón. Y no es que tenga yo el corazón, es que yo estoy utilizándolo. Yo estoy utilizando mi corazón día y noche, día y noche. Todo lo que yo he hecho en mi vida y todo lo que yo estoy haciendo ahora, aunque haya gente que diga, que este idiota o eso no me gusta, me da igual. Porque la diferencia entre esta gente sinvergüenza y yo
es que yo estoy siempre escuchando a lo que está diciéndome mi corazón. Y si mi corazón está diciéndome tal o cual cosa, para vivir sanamente hago exactamente lo que me dicta el corazón. Aunque el vecino tenga otras ideas o otra opinión o lo que sea, eso ni siquiera me interesa, porque yo sé, como yo he viajado muchos a otros países, no puedes comparar el pueblo europeo con el pueblo latino o con los asiáticos, porque este pueblo es completamente distinto. Y yo, también hablando no como ciudadano alemán, pero también como ciudadano español, hablando de España, sabemos que España normalmente en la historia son todas las regiones que se llaman Castilla. Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Esto son los castellanos en la historia. Esto es el pueblo castellano. Y normalmente podrías decir luego hoy en día que los españoles no son los catalanes, no son los vascos, no son los andaluces, pero es nada más el pueblo de Castilla. Y del pueblo de Castilla ha sido el pueblo que ha sido de la Casa Real de Castilla. Pero en vida no es así, no es tan fácil, porque cogiendo luego España como ejemplo, si todos, hasta mi familia, que yo soy nacido en Madrid, si de verdad el pueblo de Castilla, los castellanos, son nada más los que son de Castilla, ¿cómo es posible hoy en día que tenemos a una región que se llama Andalucía? Y si se lo preguntas hoy a mí o a cualquiera, te va a decir siempre que el mejor pueblo que hay en España, los más cálidos lo hay en España, son los andaluces. ¿Cómo es posible que un pueblo que ha tenido la influencia árabe sea más cálido que, por ejemplo, muchas personas en Madrid? Es fácil, porque España, si sabes bien de la historia, era un país que estaba siempre por debajo de varios pueblos. Que España tiene la influencia inglesa. Los españoles somos todos, por un lado, de ascendencia inglesa, de ascendencia francesa, de ascendencia italiana y de ascendencia árabe. Y en vida es así que en España odiaban siempre muchos a los moros, a los árabes. Pero el español, el más querido español y el más simpático, el más abierto, la mayoría, vive en Andalucía, porque son ellos que más influencia y más cosas de los árabes tienen. Nada más por eso, porque todo en vida es historia. Y el catalán es menos simpático porque es de ascendencia francesa, y que el francés en vida, la mayoría, no es de los más abiertos que hay en el mundo. El francés ha sido siempre un poco especial, y eso lo sabemos. Y cuando yo salgo por la calle o un español sale por la calle, nosotros sabemos que los españoles somos una familia. Españoles, italianos y portugueses son todos más o menos iguales. Pero el francés es una cosa aparte. El francés ha sido siempre el pueblo que nadie le quería, que estaba siempre solo, como en Alemania los alemanes. Alemania y Francia es una cosa aparte. Y luego los portugueses, los italianos y los españoles éramos siempre una familia. Siempre. Habrá gente que diga lo contrario, pero siempre. Porque te llevas bien, que somos casi iguales. Y Portugal ha sido mucho tiempo España, porque Portugal tampoco existía. Y así es. Y por eso digo, Dominic Wolf, tú como estudiado, te digo una cosa, si quieres saber algo de la vida, si quieres aprender algo de la vida, porque yo he vivido muchas cosas, yo he vivido la pobreza, yo he sufrido mucho, yo me he vivido a un país que no era el mío, a dos países. Una vez me vine con mis padres a otro país que no era el nuestro, luego me vine a los 20 años a otro país que no era el mío, a donde la gente no ha sido tan cálida. Y yo te digo una cosa, en vida nunca hay que abusar de la gente buena. Normalmente debería que ser lo contrario. Tienes que agradecérselo al pueblo y a Dios que te hayas encontrado en un sitio con tanta gente buena. Y como tú eres un sinvergüenza, te propongo una cosa. Puedes hacer la maleta y ven para acá a Francia. Si quieres vives aquí en mi casa, te la alquilo y luego estarás con gente muy cálida, que con gente que quiere mucho a los extranjeros y con gente que sobre todo quieren al que habla el alemán y a los alemanes. Que vengas a esta región de Francia, a donde hay una buena comida, un buen paisaje, un
pueblo bastante cálido, que le gusta a la gente aquí el extranjero, la música y la comida, y eso lo digo, claro que sí, que lo digo irónico, que ven para acá, que yo tengo aquí, que la casa, que yo soy como los judíos, la casa, mi casa es tu casa, como ha dicho la Shakira, la catalana, que la Shakira tiene esa otra, que esa no es colombiana, la catalana libanesa, la Shakira, y yo digo como los Shakira o como el judío, que yo tengo siempre la puerta abierta, ¿eh? Sobre todo para los rusos alemanes, aquí, si quieres entras, te dejo la llave, vale. Que entonces estoy agradeciendo a vosotros de verdad, que he hablado mucho como siempre, pero yo he dicho nada más las cosas, yo he dicho la realidad, hemos hablado un poco de la historia, hemos hablado del Dominic, hemos hablado de muchas cosas, pero todo lo que yo he dicho, eso es una diferencia, la diferencia entre una persona pobre que ha luchado toda su vida, pero cultivar. Y luego tenemos a muchos que han estudiado en Francia, en Alemania, que vienen de una familia pudiente, piensan que son más que los demás, piensan que han estudiado mucho, piensan que saben todo, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que lo que a mí me gusta es que hay gente como yo en vida, que viene de la pobreza, pero sé 15, 20, 30 veces más que vosotros que habéis estudiado y no sabéis ni pipa, ni sabéis cambiar la bombilla. El Dominic Wolf a lo mejor ni siquiera sabe cambiar la bombilla. Vale, que os dejo. Hasta la próxima.